Buenas noches. Vamos a Filipenses capítulo 3. Hablábamos el domingo del gozo del Señor. Y dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, porque nos regalas un año más de vida, Padre, porque comienza un año más y hemos visto tu gracia, tu misericordia, Padre, como dices tú en tu palabra, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Eres tú el que nos has guardado, eres tú el que nos has guiado. En ti está la fortaleza, en ti está la fuerza. En ti está el poder, Padre. Ayúdanos a permanecer, a serte fieles, a honrar tu nombre, a honrar tu palabra. Padre, que como esposos, como padres, honremos tu santo nombre y seamos sensibles a tu voz. Gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos. Gracias, mi Señor, por esa salvación tan grande que tú nos das en nuestro amado Salvador. Pero también gracias por ese precioso consolador que tú nos has dado, porque Él es el que nos enseña tu palabra, nos guía a toda la verdad, nos da el poder, la fuerza, la sabiduría, aún para orar. Dice, ¿cómo oraremos como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Padre, porque hemos disfrutado de tu gracia y clamamos porque en este año como iglesia crezcamos en la fe, en el amor, en el gozo, en la paciencia, Padre, para servirte con temor y temblor, Padre, que seamos una iglesia, mi Señor, que hable la verdad, que defienda la verdad, que vive en el amor, en la unidad, como luminares en medio de esta generación torcida y maligna, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a ser instrumentos en tu mano, a serte fieles, Padre, agarrados de tu preciosa palabra de verdad, edificados en ella y Padre, cimentados en amor. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Terminamos hablando el domingo del versículo 1. Gozaos en el Señor. Y veíamos que indudablemente el gozo del Señor no es algo emocional. No es que nosotros tenemos que venir aquí con una sonrisa de oreja a oreja a servir al Señor, aunque sí debe haber buena actitud. Pero aquí dice el gozo del Señor. Veíamos que el gozo del Señor es algo que viene de Él, que lo tenemos cuando permanecemos en el gozo del Espíritu Santo, en el gozo de permanecer en Cristo, de permanecer en el Padre, de permanecer en la palabra de Dios. También veíamos ejemplos de personas que a pesar de las circunstancias, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades económicas, servían al Señor con gozo, con temor y temblor. Entonces, indudablemente el gozo del Señor no es algo emocional, es algo del corazón, es algo que aún a pesar de las circunstancias, como es el gozo del Señor, permanecemos firmes y constantes. Y veíamos la recompensa que el Señor da a aquellos siervos fieles, porque el llamado era estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿En qué tiempo? Siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por ello, por su misericordia. Y definitivamente, como el Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido en vosotros. Gloria a Dios por ello, porque
Es necesario permanecer en el gozo del Señor. Y pensé en este día, el primer día del año, en no avanzar y quedarme un poco acá pensando en la motivación del servicio. Y pensaba en la necesidad de hacer un servicio de corazón. Ese es el título del mensaje hoy, servicio de corazón. ¿Y por qué es tan necesario un servicio de corazón para el Señor? Dice Hebreos 23, 26. Servicio de corazón. Proverbios 23, 26. Te lo buscamos. Entonces, estamos juntos. Somos Proverbios 23. Veintitrés, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Mi corazón. Que desde lo íntimo yo quiera servirle, honrar tu santo nombre. Que sea una decisión desde lo más íntimo de mi ser, el querer agradar a Dios. ¿Cuál padre de los que estamos acá nos agradamos? Porque nuestros hijos nos visiten por lo que les damos. Porque nuestros hijos nos busquen solamente por la parte económica. ¿Nos agradamos de eso? ¿Nos sentimos bien? ¿O nos sentimos utilizados? Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Josué le dijo al pueblo, ahí tienen a los ídolos, a los cuales sirvieron vuestros padres. Ustedes tomen la decisión a quién quieren servir. Pero lo que es yo y mi casa, ¿serviremos? ¿Es una decisión personal? Es una decisión de corazón. Estamos terminando un año. Terminamos un año, comenzamos un año nuevo. Qué bueno que pudiéramos decir al Señor, Señor, en este año nuevo yo quiero darte mi corazón. Porque Dios demanda un servicio de corazón desde lo más íntimo de mi ser. Porque realmente me goce en las cosas de Dios. Que el gozo del Señor esté en mí. Y entonces vamos a hacer un servicio de corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. El versículo 19. De ahí mismo de Proverbios dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Oye, mi hijo mío, y sé, y endereza tu corazón. Es necesario disponer nuestra vida para que el Señor la utilice. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas, pero viene una decisión de parte mía. Yo quiero servirte, Señor. No sé en qué me quieras utilizar este año. No sé cuál es mi don espiritual, pero Señor, yo quiero ser utilizado por ti. Yo quiero ser un hombre fiel, un hombre digno de confianza de Dios. Hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Endereza tu corazón al camino. ¿A cuál camino? ¿Al camino que yo pienso o a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios? A ser un hombre y una mujer que crezca en la fe y discierna entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. ¿Tenemos ese deseo? Le hemos clamado al Señor de esta manera, Señor, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre controlado y guiado por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios a la manera de Dios. El versículo 12 del mismo Proverbios dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Endereza tu corazón y ahora me dice, aplica, enfócate, encarrila tu corazón ¿a qué?
a la palabra de Dios, a ser temerosos. Al Señor, queremos servirte de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El servicio debe ser con un corazón íntegro, porque realmente yo amo a mi Señor. Uno mira en Romanos 12:1 cuando habla de que seamos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y la motivación que muestra y por el cual debemos servir son las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por la obra que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Tenemos razones para ser agradecidos con el Señor? Para decirle, Señor, úsame, pero yo quiero hacerlo con todo mí, desde lo más profundo de mi corazón, porque te amo, porque yo quiero ser un hombre de Dios, no de los hombres, porque muchas veces servimos para agradar al hombre, pero el Señor dice, todo lo que hagáis hacerlo para el Señor y no para los hombres. Versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Qué bendición poder escuchar estas palabras de nuestro Dios. Si tu corazón fuere sabio, ¿y dónde encontramos la sabiduría? En Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Y dice el salmista en el salmo más largo de la Biblia, que la palabra de Dios hace más sabio al joven que al anciano. Porque en la palabra de Dios está la sabiduría, en la palabra de Dios está el gozo, el deleite, de quererlo hacer realmente porque queremos agradar a mi Señor. De eso nos habla el corazón. ¿A quién queremos agradar? Y veíamos en el capítulo 2 que indudablemente nuestro ejemplo perfecto, que es nuestro amado Señor Jesucristo, todo lo hizo por agradar al Padre, no como yo quiero, sino como tú. Cuando vemos la vida de Pablo, agradó primeramente al Señor. La vida de Timoteo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, mas él realmente se interesaba por la obra de Cristo. Si veíamos en Epafrodito, exactamente el mismo enfoque, un hombre que estuvo dispuesto a dar su propia vida por amor a la obra, por amor al Señor, por amor a los hermanos. Entonces el ministerio debe hacerse de corazón. Entonces mire que el corazón y el gozo van completamente unidos. Y todo esto viene de una intimidad con nuestro Señor, de conocerle, de deleitarnos en su palabra, de deleitarnos en sus mandamientos, de decirle, Señor, yo quiero crecer en la fe, quiero ser utilizado por ti. Y el Señor dice que al corazón contrito y humillado, Él no le echará. Entonces, todo es un asunto del corazón. ¿En qué tienes tu corazón puesto en este año nuevo? Porque yo puedo decirle, Señor, yo quiero en este año terminar mi carrera, en este año ser próspero en mi trabajo, bueno, hacer tantas cosas, pero realmente el ministerio, ¿qué lugar ocupa en mi corazón? O alguien decía, ¿qué tanto oro yo porque mi hijo sea un siervo de Dios? Porque muchas veces oramos y enfocamos a nuestros hijos a que sean niños de principios, de fundamentos, niños que tengan una universidad, que salgan adelante. Pero ¿qué tanto interés hay en nosotros que nuestros hijos sirvan al Señor de todo corazón? De inculcarle eso en el corazón. Pero claro, si mi hijo no me ve servir a mí, pues ¿qué ejemplo le estoy dando? Pero la escritura es enfática en enfocar al corazón. Y dice que Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y Daniel en capítulo 1:8 dice que dispuso su corazón. Bueno, en 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón. Y en el capítulo 10, versículo 12 dice que Daniel dispuso su corazón. Entonces el asunto del servicio es de corazón. Debemos preparar nuestro corazón, disponernos para decir, Señor, aquí estoy.
¿Qué quieres que yo haga? Claro, viene el otro extremo porque yo le puedo decir, Señor, aquí estoy, yo quiero servir en... Y no, espera un momentico, que es que el servicio es del Señor. Y Él dará a cada uno conforme a su voluntad. Porque es a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Pero el aspecto del corazón es fundamental, porque yo dispongo mi corazón para que el Señor me utilice. Permanezco en Él, permanece en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestro gozo, que permanezcamos en Él, en conocerle y entender de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice Jeremías, alabes en esto el que viene de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y no hay más, y no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alabarlo realmente en permanecer en Él. Es un asunto de corazón, hermano. Regáleme, por favor, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Dice el Señor. ¿Será que esa oración es para mí en esta noche? ¿Quién diesen que tuviesen tal corazón? ¿Corazón para qué? Dice que me temiesen. Señor, yo quiero temer tu santo nombre. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Todos los días, todos mis. ¿Es un asunto del corazón? ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? ¿Es una decisión de cada uno de nosotros? ¿O el Señor la toma por mí? El Señor hace la obra. El Espíritu Santo es el que nos guía. En el Señor tenemos la fortaleza, tenemos la fuerza, el poder. Pero la decisión es, ¿quién diese que tuviesen tal corazón? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Qué promesa maravillosa. ¿Queremos dejarle una herencia que perdure a nuestros hijos? Para que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Entonces el asunto es un asunto de corazón y de permanecer en el gozo del Señor, de permanecer ahí, aferrados a Él, agarrados, cimentados en amor. Que la palabra more, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Que no dejemos a nuestro Señor Jesucristo afuera, porque Él está ahí golpeando. Dice, si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, una intimidad con Él. Pero el asunto también es, como cantaba el hermano ahora, es un asunto de amor. Es fundamental el amor. Hemos disfrutado, hemos visto el amor de Dios en medio de la iglesia local. Gloria a Dios, porque dice la Escritura, todas las cosas hacerlas con. Esa es la motivación. Estamos hablando de la motivación en cuanto al servicio. Y vamos por un momento a Filipenses, porque en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos ha hablado muchísimas veces de este aspecto del amor. Dice el versículo 17. Bueno, viene hablando que los unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones, dice el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Un corazón ferviente para servir al Señor, permaneciendo en el gozo del Señor y clamándole al Señor que me guíe a hacer el servicio de Dios
Con amor. Todas las cosas sean hechas con amor. ¿Es necesario el amor en el ministerio? ¿Qué pasa cuando no hacemos un ministerio con amor? Si trabajamos con niños y los niños realmente se dan cuenta que no les amamos, que es por llenar requisito o es siendo autoritarios con ellos. ¿Qué pasa con el equipo de trabajo si no realmente ve que como equipo de trabajo nos amamos, de que crecemos juntos en amor y que hacemos el servicio para el Señor unánimes? ¿Es necesario hacerlo en amor? Como equipo, unos, amándonos los unos a los otros, sujetándonos los unos a los otros. Todo en amor. Dice, y predicaban el evangelio por amor. Cuando uno hace las cosas con amor, el mundo se da cuenta, nuestras familias se dan cuenta. ¿Cuánto hace que no oramos porque el Señor nos regale almas para Cristo? Señor, yo quiero ser un hombre sabio para ganar almas para Cristo. Yo quiero hacerlo porque te amo, Señor, y porque tengo pasión por las almas que están muriendo sin Cristo. Señor, perdóname porque no he sido un buen siervo, porque el año pasado no fui un buen hombre para ser enfático en clamarle a mi Señor. Yo quiero ser un hombre que gane almas y lo hago con amor. Entonces le clamo a mi Señor. Dice, porque el Señor es el que produce en vosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces, ¿quién coloca la pasión por ganar almas? Mi Señor. Entonces yo le clamo al Señor, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ganar almas para Cristo. Yo quiero hacerlo en amor. ¿Es necesario predicar el evangelio con amor? Claro, primeramente por amor a mi Señor, pero también por amor a las almas perdidas. Esta persona se está muriendo sin Cristo. Entonces yo voy a tratar de hacer de la mejor manera para ganar el corazón, para ganar esa alma, como decía Pablo. Me hice judío a los judíos sin ley, como si estuviera sin ley, y en todos los aspectos dice, para ganar a algunos, para Cristo. Pablo amaba las almas perdidas. Pablo amaba a su Señor. Entonces mire que es fundamental el servicio hecho en amor, en el gozo del Señor, con una disposición desde lo más íntimo de mi corazón, porque yo quiero agradar a mi Señor, porque yo quiero servirle. Versículo 27 del mismo capítulo 1 en Filipenses. Pensando en el Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si yo amo las almas perdidas, si yo amo a mi Señor, quiero hacerlo de todo corazón, ¿es importante el comportamiento o simplemente mis palabras? Claro, el Evangelio debemos hacerlo con nuestras palabras. Debemos prepararnos para presentar defensa del Evangelio. Eso es un mandamiento, debemos hacerlo. Pero también es fundamental que el mundo vea que mi comportamiento también es conforme a lo que es digno del Evangelio, porque no solamente predicamos el Evangelio con palabras, también lo predicamos con nuestras bocas, con nuestro carácter. Mi familia sabe si yo antes de conocer a Cristo era un hombre perezoso, era un hombre iracundo, un hombre mentiroso. Téngalo por seguro que toda mi familia sabe qué tipo de hombre era yo antes de conocer a Cristo. Y téngalo por seguro que ahora, después de 17 años, mi familia sabe quién soy yo ahora en Cristo. Pero me preguntaba un familiar de un hermano que lleva más de 30 años en el Evangelio, y él me decía, venga, yo estas cosas no le pregunto a mi familiar porque pues entramos en conflicto. Yo quiero que me conteste usted algo de todo corazón. Él me dijo, dígame qué diferencia hay entre ser de Cristo, ser creyente como ustedes y ser como nosotros. Y uno veía y realmente la vida de ese hombre que decía, muéstreme la diferencia, podía uno ver más sabiduría en el hombre inconverso que en el mismo creyente.
¿Qué podía yo decirle ahí? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué estaba diciendo él? Venga, si es en cuanto a negocios, más integridad en el no creyente que el creyente. En la forma, pues, tantas circunstancias. Pero es importante el comportamiento, que os comportéis. Entonces, cuando yo lo hago por amor, es importante el comportamiento y también es importante en cuanto a la predicación, en cuanto al servicio, el ministerio, la unanimidad. Mire qué dice, finalizando el 27, para que estéis firmes en un mismo espíritu. Claro, el evangelio lo predicamos afuera, pero ¿dónde debe comenzar la unidad? Como equipo debemos estar aquí adentro unidos, porque si aquí no hay unidad, no hay amor, no hay gozo, salimos a la calle y ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a predicar? Es necesario primero hacer la obra en casa, adentro, unánimes, como un solo hombre, con un mismo sentir, que todos tengamos el deseo de hacer la voluntad de Dios con gozo, con un corazón humillado delante del Señor. Entonces saldremos al mundo y ¿cuál será el impacto? El mundo verá una diferencia entre el creyente y el no creyente. El mundo comenzará a ver que Cristo realmente transforma nuestras vidas, que Cristo ha hecho de mí una nueva criatura día tras día. Unidad y comportamiento en cuanto al servicio del Evangelio. Pero si yo soy un hombre que no me gozo en las cosas del Señor, no me deleito, si no lo hago por amor, si no lo hago con un corazón genuino para agradar a mi Señor, ¿voy a tener ese tipo de comportamiento? Es imposible porque es que el gozo viene del Señor, porque es que la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, nos guía, nos lleva a tomar decisiones sabias en cuanto a lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Y si yo dejo el Espíritu Santo allí contristado, apagado, y pretendo yo ir a hacer la obra del Señor en mis fuerzas, ¿va a haber algún tipo de fruto? Alejados de Él, nada podemos, no hay fruto, porque el fruto es del Señor. La obra la hace el Señor. Nosotros debemos darle lugar a Él, de todo corazón, querer disponer nuestras vidas para el servicio, para honrar el santo nombre de nuestro Señor. Pensaba también en cuanto a el aspecto de, mire que Pablo dice que él se gozaba en predicar el evangelio, pero también se gozaba en el versículo 2, capítulo 17, se gozaba en el servicio de los hermanos, en ver que otros crecieran espiritualmente. Como dice Juan, no tengo mayor gozo que que el ver que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que Pablo se gozaba de ver a los hermanos crecer en la fe, pero muchas veces escuchamos criticar en cuanto a la agenda, que por qué coloquen a tal persona si casi ni viene, si no es fiel, en lugar de decir, Señor, gracias porque tú estás trabajando en la vida de este varón, tú lo estás utilizando, y nos gozamos porque en el Señor no hay competencia. Nos gozamos cuando vemos a otra persona que está haciendo la voluntad de Dios, porque el nombre de Cristo está siendo glorificado, y si mi deseo es que el nombre de Cristo sea glorificado, pues va a haber unidad. Dice el versículo 17, pensando en Pablo, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y regocijo con todos vosotros, los que estamos sirviendo al Señor, los que estamos en el ministerio. Pablo se gozaba en ver que los hermanos crecieran en la fe. Pablo, ese es el enfoque que habla Filipenses. Filipenses es una iglesia modelo, una iglesia que estaba haciendo la voluntad del Señor. Una iglesia que hacemos bien en estar atentos de qué hacían ellos, cómo vivían, porque Pablo los muestra como ejemplo en otras regiones, en otras cartas. Porque Pablo había enfocado en ellos
el amor los unos por los otros. Amor en el crecimiento en la fe, aún amor en medio de las circunstancias adversas, difíciles. Es necesario el amor los unos para con los otros. Es completamente fundamental. Pero también es fundamental en cuanto a la motivación, el amor a Cristo. Porque dice Pablo, el amor a Cristo me constriñe. El amor a Cristo me obliga a trabajar para Él. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Pablo se gozaba en predicar el evangelio. Pablo se gozaba en que los hermanos crecieran en la fe. ¿Y por qué había ese gozo en él? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hablando de lo que él era antes de conocer a Cristo. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y muchas veces hemos escuchado la frase, ¿qué harías tú por amor? ¿Qué hemos hecho por amor? A mí, para encontrarme con mi esposa, con mi esposa, la que antes era mi novia, me tocaba subirme a un bus 3 horas. Claro, lo hacía muy poco tiempo. Pero escucha uno tantas cosas que se hacen por amor. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por amor a Cristo? Porque Pablo dice, todas esas cosas las tengo por basura. Renunció a sus deseos, a lo que él lo movía. ¿Cuántas veces somos más sacrificados para buscar el oro y la plata que para buscar la voluntad de Dios? Yo recuerdo tanto un día, un viernes, que llegué yo en la camioneta a Florencia. Trabajé toda la noche, llegué a la Florencia, descargué como a las 2 de la tarde y me llamó el jefe. Dijo, Tito, lo necesito mañana a las 7 de la mañana aquí en la empresa. Yo le dije, listo, cuente con el carro. Tenía que venirme desde Florencia 13 horas la otra noche. Llegué a las 5 de la mañana a la empresa, cargué. Ya Pereira, descargué y volví. Y el otro día tenía que madrugar a Varones. Yo decía, ¿cómo puede ser que ahora sí no me voy a levantar para instruirme en las cosas de Dios, pero sí trabajé 2 noches de largo por buscar economía? Y uno dice muchas veces, ¿qué tanto qué tanto estoy dispuesto por hacer por el nombre de Cristo? Porque muchas veces entro al ministerio y a las primeras de cambio hay diferencia y no se hace lo que yo pienso o lo que yo quería, y automáticamente yo no sigo ahí porque ahí se hace todo lo que ellos dicen. Aquí no tienen en cuenta a los demás y nos apartamos del ministerio. ¿Realmente qué tanto amor había ahí por el ministerio? ¿O cuál era el enfoque? ¿Por qué entró esa persona a servir? Porque no estamos dispuestos a soportar el agravio, porque queremos que se haga todo a como yo quiero, a como yo pienso, porque es que aquí yo soy el sabio, aquí el inteligente soy yo, aquí el importante soy yo. Y el Señor Cristo, ¿qué decía? Que estimemos a mi hermano como superior a mí mismo, porque no me interesa el ganar el corazón del hermano, me interesa lo que me hacen a mí o me dejan de hacer conmigo, porque yo quiero ser el de mostrar. Pero interesante lo que dice Pablo que él hacía, llegó a hacer. ¿Qué tantas cosas hizo Pablo por amor a Cristo? El asunto es un asunto del corazón, de permanecer en el gozo del Señor y hacerlo por amor. Primeramente, mi amor a mi Señor, porque a Él le debo todo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué le debemos a la carne? Absolutamente nada.
Todos se le debemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. A Él le debemos todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, tanto física, espiritualmente, nuestras familias, absolutamente todo se lo debemos al Señor. ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero tener ese corazón? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Hijo mío, dame tu corazón. El amor por Cristo, el amor por los hermanos, gozarnos en permanecer en la obra. Que ese ministerio lo quiero hacer con gozo, pero no el gozo que yo pienso, sino el gozo de permanecer en él, el gozo que trae el Señor a nuestras vidas, porque ese gozo es el que es nuestra fortaleza. El gozo que aún en medio de las pruebas dice que tengamos sumo gozo, pero todo demanda de una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pablo, ¿qué le dijo al Señor? Pablo le hizo dos preguntas al Señor. Una de ellas es, ¿quién eres, Señor? Pablo toda su vida de ahí en adelante la ocupó en conocer al Señor. ¿Quién eres, Señor? Pablo se deleitaba en conocer a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Toda su vida de ahí en adelante la ocupó en conocer a Cristo. Y la otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El resto de su vida Pablo la ocupó en servir al Señor. No como yo quiero. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí pues tenemos que renunciar a muchas cosas, muchos deseos, muchos anhelos. Señor, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si voy a estar en Él, ¿cómo va a ser mi vida? Buena, agradable y perfecta. Y es de gozo terminar un año sirviendo al Señor y comenzar otro año sirviendo al Señor. Hemos visto la obra del Señor en nuestras vidas y gloria al Señor por ello, porque el Señor es bueno. Pero debemos seguir enfatizando. Señor, queremos hacer la obra juntos. Queremos crecer en la fe como una familia en Cristo. Queremos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Padre, en esta hora damos gracias por tu preciosa bondad, gracias porque nos has regalado un día más de vida. Hemos tenido la libertad de abrir tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos usas en medio de nuestra infidelidad, de nuestra torpeza, Padre, nuestra falta de diligencia. Gracias, Padre, porque vemos tu obra poderosa en cada uno de los hermanos acá en la iglesia local. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas y ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en unidad, a servir. Padre, que nuestra motivación real sea el amor a ti, el querer adorarte y contemplar tu hermosura, Padre, el querer permanecer en ti. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice tu palabra. Padre, ayúdanos a servir por amor los unos a los otros, con ese amor entrañable que tú nos mandas, con el cual debemos amarnos como hermanos en Cristo, con toda pureza, con toda santidad, con toda integridad, teniendo a mi hermano como superior a mí mismo, Padre, defendiendo la verdad, siendo instrumentos santos y útiles en tu mano, Padre. Guíanos a permanecer en ese gozo, guíanos, Padre misericordioso, a que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre. Guarda nuestros ojos, guarda nuestros oídos, guíanos a deleitarnos, Padre misericordioso, que recibamos el toque de Dios y que nosotros toquemos tu preciosa palabra, que toquemos tu voluntad, que permanezcamos en la guía y la dirección, el control de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, ponemos nuestras vidas y el regreso a nuestros hogares delante tuyo, en el nombre de mi Señor. Amén. Acordemos, mis hermanos, en este comienzo de año,